Pasemos ahora a una de las propiedades importantes que tenemos en esta clase, y que es la viscosidad. La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia que opone un fluido real a los esfuerzos de corte que se generan en el movimiento. Tomemos el gráfico que está en la diapositiva, donde se ve un movimiento de una placa MN en la superficie de un líquido, en un escurrimiento de altura h muy pequeña, y una velocidad U0 que mueve la placa MN muy pequeña, y el borde sólido está en la parte inferior, M0N0. Ese movimiento, si cumple todas estas características de h pequeño y velocidad muy baja, podemos considerar, como lo hizo Couette para definir su movimiento plano, que se verá como un caso particular en las ecuaciones de Navier-Stokes en hidrodinámica. Él llegó a la conclusión, y los valores dan así, que resulta una distribución lineal de velocidades. O sea que U sobre I en cualquier altura considerada va a ser igual a U0 sobre H. Este hecho no ha podido ser demostrado experimentalmente nunca, porque en realidad prácticamente en laboratorio no se logra que la presión se mantenga constante. Siempre que se produce el movimiento de la placa hay alteraciones de la presión. De todas maneras, desde el punto de vista de este análisis, resulta interesante porque uno puede ver, en el caso de la parte inferior de la figura, cómo se va transmitiendo capa por capa la tensión de corte hasta llegar al fondo, donde la velocidad es nula y tengo la tensión negativa hacia el lado inverso del cual he movido la placa. Es muy importante recordar que la velocidad en contacto con un borde rígido quieto es nula, es decir, que la velocidad es siempre en contacto con un borde sólido, la velocidad del borde. Cuando está la placa en la superficie, se mueve la placa con velocidad U sub 0, la partícula del líquido que está en contacto con la placa tiene la velocidad de la placa. Como en el fondo la velocidad obviamente es nula porque el fondo está quieto, la parte inferior de la figura está quieto, es un borde sólido fijo, entonces en ese lugar la velocidad tiene que ser cero. Y eso es debido justamente a las cuestiones explicables en razones de la viscosidad. Siendo mu el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido y de U a de I el gradiente de velocidades en un punto cualquiera del perfil, como dijimos, no va a ser una distribución lineal de velocidades, será una distribución de forma como la que está en la figura. La tensión tangencial, tau, entonces puede ser calculada a través de la ley de Newton. Newton propone como ley de viscosidad que tau es igual a mu por la derivada de U respecto de I. Es interesante que la mayoría de los líquidos, el agua y prácticamente todos los gases, se comportan como newtonianos, es decir, que la resistencia al corte del agua, de la mayoría de los líquidos y de los gases, la resistencia al corte está interpretada por esa ecuación, tau igual a mu por du a di. Las unidades de esta propiedad física, la viscosidad dinámica, como le llaman, es la correspondiente a tau, a la tensión de corte, que es una fuerza sobre longitud cuadrado, y a du a di,
que es 1 sobre longitud. Y eso, pasado con la relación de fuerza igual a masa por aceleración, nos da que es una masa sobre longitud-tiempo. Es decir, que las unidades de mu en el sistema de unidades nuestro es 1 kilogramo masa sobre metro segundo. Originalmente, en el uso que se hacía del sistema de unidades CGS, era 1 gramo sobre centímetro segundo, y a eso se lo denominaba un poise. Nosotros podemos conocer eso porque en este tema de las unidades muchas veces aparecen valores diferentes a los que corresponden a nuestro sistema. El coeficiente de viscosidad dinámica varía mucho con la temperatura y relativamente poco con la presión exterior del fluido. Es importante que recordemos que la viscosidad disminuye sensiblemente con el aumento de la temperatura en los líquidos. Decimos que los líquidos se hacen menos viscosos con el aumento de temperatura y que aumenta inversamente en el caso de los gases. Una explicación tal vez poco académica podría ser la siguiente. Supongamos que las moléculas del líquido están muy cercanas unas de otras, prácticamente en contacto entre ellas, porque y le agregamos una energía exterior, por ejemplo, el aumento de la temperatura. El roce entre las partículas, con el aumento de la temperatura, hará que las partículas tengan una mayor movilidad. Esa mayor movilidad hará que efectivamente disminuya el roce, porque se aumenta la movilidad de las partículas, aumenta la energía y por lo tanto va a aumentar el pasaje de una partícula respecto de otras. En ese caso se podría pensar que la viscosidad disminuye, porque hay una mayor movilidad de las distintas capas del fluido. En el caso de los gases, el aumento de la temperatura tiene un efecto distinto. Como las moléculas están muy separadas, la viscosidad se produce no por la fricción entre moléculas, sino por los choques entre ellas. Y al aumentar la temperatura y aumentar la energía, aumenta el número de choques y por lo tanto aumenta la viscosidad. Bueno, esa sería una explicación sencilla. No todos los fluidos cumplen con la ley de Newton. Haciendo un análisis de los fluidos no newtonianos, podríamos dividirlos en 3 casos distintos, 3 tipos distintos. Los puramente viscosos, los dependientes del tiempo y los viscoelásticos. Nos vamos a dedicar fundamentalmente a los primeros. Los puramente viscosos se pueden representar en un diagrama tau en función de du a di, y eso los hace más visibles, por lo menos para nosotros. Algunos de ellos son fácilmente interpretables. Ustedes piensen que hay algunos líquidos extraños que requieren de una tensión inicial para ponerse en movimiento y luego siguen un movimiento como si se tratara de un líquido convencional. Esos son plásticos de Bingham. Se denominan así porque se comportan como un fluido newtoniano, es decir, con una ley lineal entre tau y du a di, pero partiendo de un valor tau sub 0. Es decir, que no parten del eje de coordenadas, del centro de coordenadas. Las más interesantes serían los que se rigen por la ley de la potencia. La ley de la potencia en realidad es una
una ley debida a Oswald y Dewey y que representa un tau como una función de U a de I a la n por una constante. Esa constante que no es tal, no podemos ponerle el valor de mu porque tiene unidades distintas a la de la viscosidad desde el momento que de U a de I están en una potencia distinta de 1. Y entonces se llama consistencia. El valor de K es la consistencia y acá, en ese caso de los fluidos no newtonianos, dependen de dos variables. Dependen de un factor que es K, la consistencia, y del exponente que es N. El exponente es interesante para definir el tipo de fluido. Si N es mayor que 1, nosotros tenemos fluidos dilatantes. Los fluidos dilatantes son de interés para la mecánica de suelos. Existen en algunos casos suelos muy particulares que se comportan con efecto de agua y ese suelo como un fluido dilatante. Y con N menor que 1 serían pseudoplásticos. Y esto tiene una importancia bastante peculiar porque de no existir estos fluidos, probablemente la vida sería muy distinta para los seres humanos y los animales, porque la mayoría de nuestros fluidos biológicos son pseudoplásticos. Los fluidos pseudoplásticos son aquellos que prácticamente la pendiente de la curva cada vez es menor a medida que aumenta de U a de I. Quiere decir que cuanto más se le exige al fluido, es como que se vuelve menos viscoso. Y la sangre y el plasma y otros fluidos biológicos son muy importantes que fueran así, porque si no, la viscosidad del fluido en la aorta no puede ser la misma que en los capilares. Y eso se logra porque es un fluido pseudoplástico. En definitiva, los fluidos dependientes del tiempo pueden ser tixotrópicos, que disminuyen la viscosidad con el tiempo, o viscoelácticos, o reopéticos, que aumentan la viscosidad con el tiempo. Y esos son casos que uno puede ver con la mayonesa, con distintos fluidos que con el tiempo de aplicación de la carga aumentan o disminuyen su viscosidad. Y los viscoelásticos forman parte de un nuevo esquema que nos excede desde el punto de vista del conocimiento a los hidráulicos. Bueno, acá viene una cuestión interesante, que es la viscosidad cinemática. De acuerdo a todos los libros, la relación entre la viscosidad dinámica, mu, y la masa específica, ρ, es una nueva propiedad física que, a mi juicio, mal llamada viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, al ser la relación entre mu y ρ, tiene unidades de longitud cuadrado sobre tiempo, es decir, que no tiene unidades de masa o fuerza. Y la unidad, obviamente, de nuestro sistema para la viscosidad cinemática sería 1 metro cuadrado por segundo. Y para la CGS, 1 centímetro cuadrado sobre segundo, que es lo que se llama un Stoke, en honor a Stokes, que también veremos en hidrodinámica. De igual manera que la viscosidad dinámica, nu también aumenta con la temperatura en los gases y disminuye con la temperatura en los líquidos. Nu, por ejemplo, del mercurio es 0,0012 centímetros cuadrados por segundo y nu del hidrógeno es 94 centímetros cuadrados por segundo. Mirado así, ¿no parece razonable que el hidrógeno
fuera tanto más viscoso que el mercurio. Esto es lo que, a mi criterio, pues, hace que la viscosidad cinemática sea solo una denominación poco feliz. Bueno, y entonces, ¿cómo tendríamos que llamarlo? Bueno, es como lo que significa desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista físico, nu, que es mu sobre rho, es la coeficiente, llamémosle así, de difusividad de cantidad de movimiento. La ley de Newton dice que tau es mu por du a di. Multiplicando y dividiendo por la masa específica, tau será igual a mu sobre rho por la derivada de rho por u respecto de i. Es decir, tau es igual a nu por la derivada de rho por u respecto de i. Si nosotros nos fijamos, la ley de Fourier de difusión de la temperatura, phi es igual a, un coeficiente, por la derivada de rho C sub P por T, calor específico a presión constante por la temperatura, y la ley de Fick, que es la ley de difusión de la masa. Yo tiro una gota de tinta en un vaso con agua y cómo se difunde esa gota de tinta es G igual al coeficiente de difusividad de masa por D gamma a DI, y G es la densidad de flujo de masa, phi es la densidad de flujo de calor, y entonces cuando uno mira las tres ecuaciones, dice, bueno, pero ¿qué tenemos nosotros en el segundo miembro de tau ahí? Es mu sobre rho y la derivada de la cantidad de movimiento respecto de i. O sea que, en definitiva, nu es el coeficiente de difusividad de movimiento. De cantidad de movimiento, perdón.